Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Rin sintió que la ira crecía en su interior, tanto que olvidó que no debía herir físicamente a la otra persona. Sus emociones ya estaban fuera de control. Había cambiado y ni siquiera se dio cuenta de que sus acciones serían el punto de ruptura entre ellas. Sabes que todo lo que hago lo hago por mi propia felicidad y tú eres quien siempre me impide la felicidad. No me di cuenta de que te hice sentir mal. Nunca fue mi intención. Lo siento, dijo Ken desconsolada. Su corazón se rompió una vez más, no solo por la bofetada, sino por las palabras hirientes que Rin había dicho. Nunca imaginó que su presencia haría que Rin se sintiera tan miserable. Ella empezó a darse cuenta de que esta relación era tóxica y que ambas podían ser señales de alerta. La hacía sentir cómo se expresaba y actuaba según sus propios sentimientos. Gritaba, bofeteaba y usaba palabras hirientes a las que nunca prestaba atención. Mirando hacia atrás, ambas no deberían haber estado juntas desde el principio. Quien no haya hecho nada en el pasado no significa que puedas decir todo lo que quieras. Esta vez te has pasado de la raya. Mis sentimientos son míos. Tengo derecho a sentirlos. No necesito que me controles y no necesito nada de lo que me ofreces. Deja de meterte en mi vida porque nunca te amaré. Y deja de intentar destruir mi felicidad. Cada frase que la otra persona pronunciaba recalcaba la verdad de forma tan dolorosa que Ken sintió un dolor agudo en su corazón. Gota a gota, el agua va desgastando la piedra. Cuando la piedra se desmorona, Ken bajó la cabeza mientras las lágrimas caían. Se mordió el labio con tanta fuerza, mientras apretaba los puños intentando pensar en cómo manejar la situación. Entonces se dio cuenta de lo que debía hacer. Si no podía sacarla, tampoco debía dejarse caer en ese profundo pozo. El peso de la comprensión casi la hizo caer en picado. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con el rostro enrojecido por intentar contener las lágrimas. Luego levantó la mirada para encontrarse con los ojos de la otra persona. Ken decidió hacer lo que la otra persona quería. Si eso significaba que ambas no tendrían que soportar más dolor. Si te duele que esté aquí, me voy. Por favor, cuídate, ¿de acuerdo? Sus ojos llenos de lágrimas parpadearon rápidamente. Parecía una despedida sencilla, una en la que la oradora no había pensado mucho. Su rostro reflejaba una sonrisa mezclada con lágrimas por la otra persona, pero por dentro todo era diferente. No era sarcasmo, se había dado por vencida. No soportaba oír que Rin no era feliz por su culpa. Sentía arrepentimiento por haberla hecho sentir así. Al principio pensó que podría salvar la situación con su amor, para que la otra persona no se aferrara a algo que nunca iba a suceder. Lamento haberte causado problemas al entrar en tu vida. Debido a la ira de Rin, no escuchó las palabras de despedida de Ken. Probablemente pensó que nada saldría de esta situación. Rin dejó escapar un suspiro de frustración antes de darse la vuelta. Debido a que su exnovia la llamó llorando diciendo que la madre de su novio la había echado del condominio, Rin fue a recogerla y la llevó a quedarse en un hotel. Desde entonces estuvo llorando todo el camino, derramando su corazón y su alma, liberando sus sentimientos reprimidos. Su silencio no se debe a que no siente nada. Está muy preocupada por Pai, tanto que siente dolor cada vez que la ve sufrir. Luego tomó el teléfono y llamó al hombre que sería el novio de su exnovia. Señora Rin, ¿qué sucede? Kiri, si no vienes a resolver el problema ahora, no volverás a ver el rostro de Pai. Tan pronto como respondió la llamada, ella habló primero y colgó inmediatamente. Poco después, el que había llamado llegó apresuradamente y Rin bajó a recibirlo.
Rin, que había estado actuando como mediadora, solo pudo permanecer de pie y observar desde la distancia, sintiendo una punzada en su corazón. Cuanto más ve a la persona que ha intentado apreciar todo este tiempo, llorando en los brazos de otra persona, más le duele el corazón. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.